internacionales. Damián Umansky. Hola Damián, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Juan? Muy buenos días para todos, un gusto. ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Bueno, ya hay Pato Rengo en Estados Unidos. Así es. Estados Unidos, vive ya la transición hacia el 14 de diciembre, donde el colegio electoral se tiene que reunir para definir las nuevas autoridades, fundamentalmente para consagrar al nuevo presidente Joe Biden, quien esta semana se reunió de manera telefónica con nuestro presidente, con Alberto Fernández. La Cancillería Argentina estuvo, como nunca, desde que asumió la nueva gestión nacional, activa, y en un solo día tuvo 2 comunicaciones telefónicas que fueron fundamentales en el marco de las relaciones internacionales, una con el mencionado Joe Biden y la otra con el presidente brasileño Jair Bolsonaro. 2 comunicaciones que son muy importantes y que además tenemos que contarles a la audiencia que tienen mucha vinculación entre sí. En primer lugar, vamos a analizar lo que fue el contacto con el presidente electo de los Estados Unidos. Estaba prevista una charla de no más de 10 minutos, sin embargo se extendió por 35 minutos. Hablaron fundamentalmente, y en el tema que quizás más importa a la República Argentina, en el tema que tiene que ver con la reprogramación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. La Argentina, lógicamente, busca apoyo de los Estados Unidos, el socio más importante del Fondo Monetario. Por otro lado, Biden dijo que se va a comprometer para inmiscuirse dentro del marco de sus posibilidades en los problemas financieros que aquejan a América Latina, especialmente a Sudamérica, y también dialogaron acerca de algunas cuestiones pendientes. Hay un pequeño conflicto comercial que tiene que ver con los aranceles que ha impuesto la gestión de Donald Trump hacia la República Argentina para lo que es la exportación de biodiesel. Solamente en este año lo ha afectado en $1.300 millones a la República Argentina. Biden también planteó la problemática para que algunos productos estadounidenses lleguen al país por algunas trabas que hay a las importaciones en la República Argentina. De alguna manera también en la charla estuvo presente el vínculo de tanto el presidente Biden como el presidente argentino con un actor fundamental en la política mundial, que es el Papa Juan Pablo II. Vos sabés, Juan, que Biden va a ser el primer presidente católico después de Kennedy. Sí. Generalmente en Estados Unidos, los presidentes, la mayoría de la población, profesan la fe protestante. Sin embargo, el Vaticano, veo lógicamente con buenos ojos que un católico asuma el poder en uno de los países más poderosos del mundo, y además el Papa Juan Pablo II, el Papa Francisco, tuvo un gran gesto cuando falleció el hijo mayor de la familia Biden, acercándose a la familia, le entregó un rosario y se mostró muy, muy cercano en este drama familiar que pasó Joe Biden conjunto con su familia. Por eso creen que el Papa puede ser un vehículo en cuanto a las relaciones de la Argentina, de Sudamérica con los Estados Unidos. Es algo que, sin lugar a dudas, también tiene que ver con lo que es la cuestión del cambio climático y las políticas ambientales, que es una de las bisagras de la futura gestión del presidente de los Estados Unidos, diferenciándose obviamente de lo que fue la gestión de Donald Trump, alejándose, por ejemplo, de los acuerdos de París, diferenciándose en una postura absolutamente contraria a los preceptos y la mayoría de las recomendaciones que se dieron de parte de este organismo para lo que tiene que ver con el cuidado medioambiental. Por eso, en esta oportunidad se están afianzando a partir del nuevo liderazgo en los Estados Unidos o del futuro liderazgo en los Estados Unidos, las relaciones con nuestro país, que hasta ahora se habían limitado solamente a contactos de tipo protocolares, alguna que otra misiva de carácter institucional, pero en un solo día, decíamos, hubo una charla muy interesante con el presidente Biden y también hubo un importante contacto con el presidente brasileño Jair Bolsonaro. Tengamos en cuenta que entre Bolsonaro y el presidente Fernández hay diferencias de carácter ideológicas, también tienen que ver aquí y entra en juego la cuestión ambiental.
Bolsonaro, alineado con Donald Trump, también ha sido reticente a unirse a ciertos protocolos de tipo ambientales, ecológicos, y además en cuestiones que tienen que ver con la geopolítica a nivel regional, por ejemplo con Venezuela, por ejemplo con Bolivia, cuando tuvo que dejar por la fuerza el poder Evo Morales hace un año, lo cual, bueno, la Cancillería Argentina tuvo una postura a partir de la presidencia de Alberto Fernández, y Brasil, como lo tuvo también el presidente Macri en aquel momento, otra postura absolutamente diferente. Y por otro lado, tenemos que mencionar, y por qué decíamos que hay un punto de vinculación entre ambas comunicaciones telefónicas, porque sin lugar a dudas, a una Argentina que estaba aislada en materia de política internacional, a un encuentro nulo que había tenido el presidente argentino con su principal socio, que es el presidente brasileño. Bueno, de alguna manera, que haya un cambio de timón en la política estadounidense, también posiciona a la Argentina dentro del tablero internacional desde un lugar de mayor protagonismo, y esto hace que Jair Bolsonaro, que es alguien que aparenta ser un outsider, que no guarda demasiado las formas, tampoco come vidrio, se sentó a dialogar con el presidente argentino, instó incluso a fortalecer o reinstalar la figura del Mercosur en la región, lo cual es una buena noticia para Argentina, porque más allá de la forma o de los orígenes de este encuentro entre los dos mandatarios, que Brasil y la Argentina retomen las relaciones diplomáticas, siempre es una buena noticia. Algo Bueno, que, Bolsonaro dijo que en Estados Unidos hubo fraude. Salió a decir que en Estados Unidos hubo fraude. Creo que fue uno de los pocos que levantó la voz en ese sentido, ¿eh? sí, en realidad lo que siempre tuvo como conducta Jair Bolsonaro en cuanto a las relaciones con los Estados Unidos es su fuerte vínculo con Donald Trump. Sí. Y ya es un hecho que el 14 de diciembre se va a declarar la victoria del seguro. presidente Biden, y por eso, indudablemente, si Brasil no quiere quedar aislado, como le pasó, por ejemplo, a Argentina en este último tiempo, a nivel regional y a nivel internacional, va a tener que tener buenas relaciones con el presidente de los Estados Unidos. En la política nada es absoluto en la política, ¿eh? Por supuesto, por supuesto. Y yo me acuerdo, Juan, que vos me preguntabas hace más de una oportunidad cuando analizábamos las previas de las elecciones, bueno, ¿qué nos convenía más a nosotros? Si ganara Trump o si ganaba Biden. Y decíamos, bueno, Argentina primero tiene que definir alguna estrategia en materia internacional. Indudablemente Argentina por sí solo ante el mundo va a ser más débil en cuanto a imponer ciertos criterios de negociación. Ahora, con un Mercosur fortalecido, con estrategias comunes entre Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, que se pudiera sumar también, si bien Chile siempre adoptó relaciones de manera más aislada, creo que la región se puede parar desde otro lugar, y por eso es importante la figura del presidente Alberto Fernández tratando de, bueno, unir estos lazos y generando un nuevo rol que hasta ahora no se lo había conocido. Bueno, me quedó algo, viste, una especie de, no sé si perlita con respecto a Joe Biden. Cuando fue elegido como juez, así se llama ya, no ministro, sino juez asociado a la Corte Suprema de los Estados Unidos, Clarence Thomas, hubo una comisión que recibió una denuncia de abuso sexual de Clarence Thomas, y esa comisión la presidía Joe Biden. Y en HBO, hace 15 días más o menos, pasaron una película donde Biden es protagonista en la película, como un actor, no con el actor, no me acuerdo quién era, el que lo protagonizaba. Estaba el senador Kennedy también. Fue en 1991 cuando George Bush lo propuso a Clarence Thomas y fue acusado de abuso sexual. Hace muy poco tiempo, el año pasado, Joe Biden le mandó una carta a la mujer que había denunciado a a Clarence Thomas, pidiéndole disculpas. Biden pidiéndole disculpas a esta mujer. ¿Por qué? Porque lo que deja trascender esta película de HBO es que Biden, digamos, miró para otro lado. Siendo demócrata, puesto un candidato republicano para la Corte Suprema, porque lo había propuesto George Bush, y
Otro que miró para el costado fue, recién lo dije, Kennedy, Ujú. el senador Kennedy. Bueno, digo, aparecieron todas estas cosas muy encima de las elecciones, ¿no? Y Bueno, HBO no es encuentro, por eso digo. mira, yo francamente no tenía conocimiento de esta emisión, de esta película. De todas maneras, el tema de género estuvo muy presente en estas elecciones. Fíjate que la primera decisión que toma Joe Biden es que su compañera de fórmula sea una mujer, Que también es criticada, que también es Kamala criticada, Harris. que también está muy criticada. Y del otro lado había un presidente al cual, bueno, la mayoría de las mujeres no lo eligió. De hecho, cuando uno analiza los resultados de las elecciones, más del 65% de las mujeres votaron por el candidato demócrata. Y por otro lado, hay un fuerte movimiento, el movimiento Me Too, que está encabezado por personalidades del espectáculo, por gente también de la política y del deporte, mujeres específicamente, donde ponen a la cuestión de género en el centro de la escena de la opinión pública estadounidense. Es un tópico que no pasa desapercibido e indudablemente estas cuestiones iban a salir en una campaña tan reñida y tan sucia como fueron las últimas en los Estados Unidos. Por eso también, bueno, si hay un arrepentimiento y hay algo de qué arrepentirse de parte de Joe Biden, que haya pedido disculpas, me parece absolutamente loable. Insisto, no conozco el tema puntualmente, por eso no voy a opinar específicamente de hecho, sí. Te lo comento porque yo me enteré en ese momento y después googleando a Clarence Thomas encontré que el año pasado esta mujer le mandó, que Biden le mandó una carta a la mujer pidiéndole disculpas. Claro. Y ella le dijo, tarde me mandaste disculpas, Joe. Sí. Habían pasado como 30 años. casi 30 años. Claro, Así claro. que bueno. Bueno, Damián. Bueno, me parecía importante, retomando el tema anterior, destacar que de alguna manera se ha inaugurado la era de deshiervo. Esperemos que así sea en materia de relaciones internacionales de la República Argentina. Hasta ahora no había mostrado nuestro país una señal para dónde íbamos en materia de política exterior. Sí hay un vínculo fuerte en materia comercial con China que está solidificado. Incluso para el año que viene está prevista exportaciones de oleaginosas en grandes cantidades y un precio muy competitivo para la Argentina, pero son buenas noticias que se retomen los vínculos con Estados Unidos y el Brasil. Ten en cuenta que tampoco para Brasil hoy la fuerza de su presidente es como la de hace algún tiempo atrás. Tengamos en cuenta que hace una semana hubo elecciones municipales en Estados Unidos, en Brasil. Y que Jair Bolsonaro no salió bien parado de estas elecciones. Incluso Río de Janeiro, que es su bastión, su candidato perdió por más de 30 puntos. Y hay una derecha moderada, una derecha más tradicional, una expresión política más tradicional a la que representa lógicamente Jair Bolsonaro y también a la que representa, ¿por qué no?, el Partido de los Trabajadores de Lula da Silva, que fue la gran ganadora de estas elecciones. Nació un tercer actor en Brasil, con lo cual, bueno, la disputa de poder va a estar en términos de tercios en Brasil de acá a 2 años y se mantiene el cuadro político que nos presentaron en las últimas elecciones municipales. Por lo tanto, Bolsonaro creo que entiende que la relación con Argentina y con los Estados Unidos es clave como para no desperdiciar capital político y tiempo de acá a los próximos años. Damián, abrazo grande. Abrazo grande, buen fin de semana.